Pues muy buenos días, bienvenidos a esta jornada sobre reforma concursal y responsabilidad de los administradores después de la pandemia, que organizamos conjuntamente UNCIER y la Federación Asturiana de Empresarios. Vamos a celebrar una jornada en doble formato, presencialmente con las personas que tenemos de asistentes a la jornada y también online. Una muestra de ese acercamiento a la normalidad en la que estamos, y va a ser el contenido de gran parte de la charla de hoy, de la normalidad en el ámbito de la responsabilidad de los administradores, con todas las novedades en materia concursal. Y en un entorno de situación que afecta a la solvencia de las empresas, de muchas empresas, de autónomos, así como un entorno de incertidumbre y de un futuro que es necesario dar respuesta a las dudas que tienen muchos administradores de sociedades en cómo encarar estas. Para resolverlas tenemos a dos expertos. En primer lugar, a mi izquierda tenemos a Daniel Rodríguez Ruiz de Vega, que será el que haga la exposición, y voy a presentar también a Otilio Martínez, que es socio del ámbito concursal de UNCIER, en el que nos va a hacer la visión general de la jornada y la presentación de la misma. Otilio, cuando quieras, por favor, gracias por ponerme, por favor. Gracias. Me vais a permitir que me quite la mascarilla para hablar. Muchísimas gracias, Ignacio, a ti y a la Federación AFADE por la invitación que nos habéis cursado. Y en este sentido, quisiera indicarles a todos que cuando recibimos esta invitación nos parecía muy tentador abordar una charla sobre la reforma concursal en su integridad. Lo hemos descartado por el carácter embrionario que aún tiene el anteproyecto de ley. No estamos ni siquiera en un proyecto de ley, sino en un anteproyecto, y como a buen seguro la mayoría de ustedes conocerán, estamos en una situación lo que se ha dado a llamar la mora concursal. No es posible la activación de concursos, al menos si no hay una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre, lo que está provocando, pues, digamos, una calma chicha entre las empresas. La situación económica, lejos de cuando se habla sobre todo con la mediana empresa y las pymes, de reflejar lo que hasta ahora venían reflejando los cuadros macro de economía, estamos con márgenes estrechos y sobre todo pues pendientes de qué va a ocurrir con las líneas ICO y con un panorama incierto. Esto nos llevó a centrar la charla en un aspecto que está en plena vigencia, que es la responsabilidad de los administradores. En este tiempo estamos viendo cómo cada vez con más asiduidad se están desencadenando procesos en este sentido, singularmente por la Tesorería General y en la Hacienda Pública. Muchas veces las empresas descuidan aspectos más formales que pueden generar responsabilidades de este tipo. En este sentido, hemos centrado la charla desde la doble perspectiva del marco actual de responsabilidad, el régimen de responsabilidad de los administradores y lo que viene anunciando la reforma. Para ello, contamos con la presencia de nuestro compañero Daniel Rodríguez, que permítame que se lo diga, yo creo que es uno de los mejores especialistas de España en la materia y que a buen seguro les va a dar una charla muy ilustrativa y muy gráfica. Y así más, te doy la palabra a mi compañero Daniel. Buenos días. Bueno, reitero los agradecimientos que dio Timio a FADE y vamos a empezar. Entre el 5 y el 25 de agosto de 2021 ha salido a la audiencia pública veraniega el anteproyecto de ley de reforma del texto refundido de la ley concursal aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020 de 5 de mayo para la transposición de la Directiva 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración, exoneración de deudas e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, que modifica
la Directiva 2017/1132, también del Parlamento Europeo, que es la Directiva sobre marcos de reestructuración e isométrica. Este anteproyecto de ley es de fecha 4 de agosto, sale a audiencia pública el día 5 de agosto y fue precedido por un borrador que llevaba fecha 8 de julio que redactó el Ministerio de Justicia. Entre el borrador y el texto que luego salió a audiencia pública hay algunas pequeñas diferencias que se dice que son sobre todo por influencia del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para todavía proteger más, para dar más ultraprotección al crédito. Bien, ¿por qué les digo todo esto que les he dicho hasta ahora es el título de este anteproyecto de ley? Son varias líneas, pero en realidad ese título no refleja, como ocurre generalmente, todo lo que está detrás de ese anteproyecto de ley. En principio, cuando nos acercamos a él, parece que estamos ante una transposición más de una directiva comunitaria del Reglamento Interno Español, que sería la Directiva 2019/1023, una transposición que sería una vez más tardía, porque de hecho el plazo inicial de transposición era de un año a partir de la publicación del diario oficial, que vencía el 17 de mayo de 2021, pero también es cierto que la directiva comunitaria permitía que los Estados miembros que manifestasen tener dificultades para transponer podían pedir una prórroga. España pidió prórroga y de hecho se le concedió hasta el 17 de mayo de 2022. La política legislativa española en este caso es una política un tanto atípica dentro de la Unión Europea, porque nada más aprobarse la directiva, parte de los estados de la Unión y parte también de la doctrina empezaron a defender la posibilidad de hacer una transposición acelerada de esa directiva para utilizarlo como un instrumento de competitividad dentro del ámbito de la Unión Europea. Se trataba, por tanto, de transponer rápido, de transponer bien, para atraer refinanciaciones y reestructuraciones al ámbito español. Es un fenómeno de la competitividad económica o competitividad jurídica entre sistemas que hasta ahora se venía utilizando sobre todo en derechos de sociedades y que vino del otro lado del Atlántico, porque recordarán o habrán oído hablar a veces del efecto de la muerte. En Estados Unidos, como saben, la competencia en materia de derecho de sociedades es una competencia estatal, mientras que la competencia en derecho concursal es una competencia federal. ¿Ello qué supone? Pues que en Estados Unidos se utiliza el derecho de sociedades como instrumento de competencia para atraer a determinados estados dentro de Estados Unidos el domicilio de sociedades. Y de ahí se produjo el efecto de la web, que es prácticamente todas las sociedades grandes y medianas de capital en Estados Unidos están domiciliadas en México. Lo que se dice es porque tiene un sistema muy avanzado de derecho de sociedades, porque tiene una jurisdicción especializada en materia mercantil y en materia de sociedades, porque esos juzgados de Delaware resuelven rápido los litigios y porque tienen una jurisprudencia muy consolidada, con lo cual si tenemos jurisprudencia consolidada, pues hay menos litigios. Bueno, también algo tiene que ver que Delaware tiene un tratamiento fiscal muy favorable para las sociedades de capital y de hecho ya se habla en los últimos tiempos de que Delaware es una especie de paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Pues bien, como digo, España sigue un criterio contrario al resto de países de la Unión. Holanda fue el primero que transpuso muy rápido, pero Francia, Alemania, Italia, todos han transpuesto. Y además es curioso la política española porque hay un trabajo muy reciente en un número extraordinario de la Revista General de Insolvencias y Reestructuraciones de este mes, donde Paula Novo Cuba, que es la secretaria general técnica del Ministerio de Justicia, bueno, expone cuáles fueron los trabajos para llevar a este anteproyecto de ley que arranca en el año 2018 con una comisión especial en la sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, presidida por el profesor Rojo, pero se muestra muy contenta, está feliz de que estemos transponiendo tardíamente. Vamos a llegar tarde, pero bueno, estamos transponiendo tardíamente. Como decía, en principio parece que estamos transponiendo una directiva que habla de marcos de reestructuración y de exoneración de deudas. Marcos de reestructuración preventiva es derecho preconcursal, exoneración de deudas es segunda oportunidad. Y efectivamente, el anteproyecto de ley tiene una parte, un libro segundo nuevo, que se ocupa del derecho preconcursal. Y también modifica la segunda oportunidad. La segunda oportunidad concretamente deja de ser el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, un BEPI, se convierte en un EPI, una exoneración del pasivo insatisfecho. Esto, por ejemplo, habrán oído hablar, por ejemplo, de la catedrática de Derecho Civil Martín de Cuena Casas, que es una de las principales expertas en segunda oportunidad, que participó en la comisión, no miembro de la comisión, pero asistía a las reuniones y está muy contenta por esto, porque dice que es positivo, que deje de ser un beneficio la exoneración del pasivo insatisfecho, porque parece que el beneficio es una concesión graciosa. Y al pasar a ser una exoneración del pasivo insatisfecho, se convierte en un derecho que toda persona física o natural tiene a no tener que responder toda su vida de todas sus obligaciones pendientes por la responsabilidad patrimonial universal en 1911 del Código Civil. Claro, el problema es luego con qué extensión se establece esta exoneración del pasivo insatisfecho. Y habrán oído hablar que el problema fundamental está en una ultraprotección del crédito público. Una ultraprotección del crédito público que además
rompe con la doctrina del Tribunal Supremo que interpretaba anteriormente la ley concursal. Todavía ayer oía, por ejemplo, a Ignacio Sancho Gargallo, a magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que fue rotundo en decir que el actual artículo 491 del texto refundido de la ley concursal, que suprime la exoneración del crédito público en segunda oportunidad, es ultraviros. O sea, es contrario a la ley y no debe ser aplicado por parte de los tribunales. Pero este problema de la infracción ultravires se salva con el anteproyecto de ley, que sí tiene rango legal suficiente y que el objetivo de él es proteger el crédito público y evitar la exoneración del crédito público en la segunda oportunidad. Pero, como decía, el título de la norma es un título induce un tanto a error, porque son 191 apartados en un artículo único que modifica centenares de artículos de los 752 que ahora tenemos en el texto refundido de la ley concursal. Quienes lo han estudiado pues, con más profundidad hablan de que aproximadamente un 30% de la ley concursal actual está afectada, con lo cual estamos no ante una reforma solo de segunda oportunidad, no ante una reforma de derecho preconcursal, sino ante una reforma pues, bastante extensa e intensa del derecho concursal. Pero aquí, después de estas pinceladas, no venimos a hablar de esto. Vamos a hablar de una modificación que hace este anteproyecto de ley, no de derecho concursal ni de derecho preconcursal, sino de derecho de sociedades de capital. Concretamente, en principio, parece que esa reforma está en la disposición final quinta del anteproyecto de ley, que se titula así, Modificación de la Ley de Sociedades de Capital. ¿Por qué se puede modificar una ley de sociedades de capital en una ley concursal? En principio, el motivo parece que deberíamos encontrarlo en la exposición de motivos. Y si vamos a la exposición de motivos del anteproyecto de ley, el apartado octavo, el párrafo penúltimo, que es el párrafo penúltimo de toda la exposición de motivos, simplemente lo que hace es reflejar que este anteproyecto de ley hace una especie de reforma escoba de diversos textos legales. Dice que en las disposiciones finales se modifican el Código de Comercio, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la Ley de Sociedades de Capital, la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil y el Estatuto de los Trabajadores. Pero lo que no dice en ningún momento es por qué, simplemente lo que expone es lo que está en el texto articulado. Entonces, vamos a pensar un poco por qué puede tener sentido que se modifique la Ley de Sociedades de Capital en una ley concursal. La modificación que se hace de la Ley de Sociedades de Capital es un aspecto muy concreto, la responsabilidad de los administradores por no disolución, o la responsabilidad de los administradores por las obligaciones sociales. Recordarán que esta responsabilidad consiste en que en el momento en que una sociedad de capital está incursa en una causa legal de disolución, los administradores tienen la obligación, en el plazo de 2 meses desde que conocieron o debieron conocer esa situación de causa de disolución, deben convocar la Junta General de Disolución. Se trata de convocar, no se trata de celebrar la Junta en ese plazo. Hay que respetar los plazos mínimos, legales o estatutarios. Se puede exceder ese plazo, los plazos mínimos, pero sin incurrir en fraude de ley, convocatorias en plazo excesivo. Una vez convocada la Junta General de Disolución, si la Junta no se llega a celebrar o celebrada no adopta el acuerdo de disolución, ni enerva la causa de disolución y la causa de disolución se mantiene, los administradores tienen la obligación, en el plazo de los 2 meses siguientes, desde esa fecha, de instar la disolución judicial. Si no convocan y en su caso no instan, responden solidariamente de las obligaciones sociales posteriores a la concurrencia de la causa de disolución, con presunción, salvo prueba en contrario, de que todas las obligaciones sociales son posteriores a la causa de disolución. Debe, por tanto, el administrador social acreditar que las obligaciones son anteriores a la causa de disolución para no responder. Esta es la responsabilidad por obligaciones sociales clásica del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital. Bien, pues en este ámbito de esta responsabilidad de los administradores de sociedades de capital es lo que se denomina responsabilidad preconcursal, porque dentro de esas causas de disolución, la causa estrella son las pérdidas que hayan producido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que se aumente o reduzca en la medida suficiente y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso. ¿Por qué esta responsabilidad y este sector del derecho de sociedades es el que se encuentra más próximo al derecho concursal? De hecho, esa responsabilidad se califica como responsabilidad preconcursal. Yo siempre me ha gustado llamarla más una responsabilidad anticoncursal o contraconcursal, y vamos a ver por qué. Esta causa de disolución está muy próxima a la insolvencia, pero no coincide con la insolvencia, a pesar de que todavía, con los años que han pasado, se siga concluyendo. Hay que recordar que la insolvencia es el presupuesto objetivo de la declaración de concurso. Y nos dice el artículo 2 del texto refundido de la ley concursaria, y lo sigue diciendo porque esto no se modifica con el proyecto de ley, que se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Es el deudor que está, por tanto, incumpliendo las obligaciones que van venciendo que incurre en un sobreseimiento general de pago.
Y al lado de esa insolvencia está la causa de disolución que antes les decía, las pérdidas cualificadas. Esa causa es una causa exclusivamente contable. Solamente tenemos que ver el balance, ver si el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social y en ese caso ya estamos en causa de disolución. Normalmente, en bastantes ocasiones coinciden ambas situaciones, pero no tienen por qué coincidir necesariamente. Una sociedad puede tener un patrimonio neto inferior a la mitad del capital social o incluso un patrimonio neto negativo y no estar en insolvencia. ¿Por qué? Porque no tengamos obligaciones pendientes de pago o porque tengamos obligaciones que podemos atender con la liquidez que tengamos o porque tengamos obligaciones a largo plazo. Por ejemplo, refinanciamos una sociedad, la refinanciamos con una financiación inmobiliaria, con un préstamo balloon, un préstamo donde amortizamos el capital y devolvemos intereses al vencimiento, por ejemplo, en 2 años, pues evidentemente hoy, con mucho patrimonio neto negativo que tuviéramos, no estaríamos en insolvencia. Y a la inversa, puede ocurrir que tengamos una sociedad que tenga un patrimonio neto superior a la mitad del capital social o superior al capital social y estemos en insolvencia porque nuestros activos sean activos ilíquidos o porque tengamos activos con los que no podamos obtener liquidez dotándolos como garantía, con lo cual las obligaciones que van venciendo vamos a impagarlas y estaremos en insolvencia. La crisis habitual de las empresas es una pendiente donde primero se sufren las pérdidas, se reduce el patrimonio neto y luego se entra en situación de insolvencia. Luego, esta responsabilidad, ¿por qué se llama preconcursal? Porque si conseguimos que cuando entramos en esa pendiente o enervamos la causa de disolución y dotamos de fondos a la sociedad o conseguimos disolverla al entrar en liquidación y ya no contraer nuevas obligaciones, se evita la declaración de concurso. Y por eso tiene sentido que esta responsabilidad se modifique en una legislación concursal. Les decía que la reforma está fundamentalmente en la disposición final quinta, pero no hay que quedarse solo en la disposición final quinta, hay que rascar un poco en el texto refundido, en el anteproyecto, en el texto articulado, y ahí se verán 2 artículos que también modifican la legislación de sociedades de capital. El 616, que está en sede del libro segundo del derecho preconcursal, que se titula Suspensión de la causa de disolución por pérdidas cualificadas, y el 691.8, que está en el libro tercero, en el procedimiento especial de microempresas, que es una especie de reflejo, un precepto espejo o reflejo del artículo 616 con una pequeña diferencia que luego veremos algún problema interpretativo que plantea. Y dado que hablo del procedimiento especial de microempresas, una pequeña referencia al procedimiento especial de microempresas que habrán oído hablar de él. Es muy discutido, hay sectores profesionales y hay sectores de la doctrina que están defendiendo que se deroga antes de entrar en vigor. Este procedimiento especial de insolvencia de microempresas se aplica a las microempresas y las microempresas se definen por la situación que tienen en el año anterior a la solicitud de insolvencia. Tienen que cumplir cumulativamente 2 requisitos. El primero tiene que tener menos de 10 trabajadores de media durante el ejercicio anterior y en el caso de que tuvieran trabajadores a tiempo parcial, la suma de sus horas de trabajo tendrían que ser inferiores a lo que sería la media de 10 trabajadores en jornada completa. Y luego un segundo requisito alternativo, que es un segundo requisito cumulativo, que es alternativo entre sí y de naturaleza contable, que es que en las cuentas del ejercicio anterior deberán tener un balance donde el volumen de la cifra de negocios sea inferior a 2 millones de euros y el pasivo sea inferior también a 2 millones de euros. En el caso de que estas microempresas pertenezcan a un grupo, en ese caso las magnitudes se toman en base consolidada. Grupo de empresas que es el del artículo 42 del Código de Comercio, en principio grupo vertical, sociedad matriz que controla la mayoría del capital o controla la mayoría de los miembros del órgano de administración de las sociedades participadas y también la concepción jurisprudencial del grupo de empresas con control por persona física o de grupos de empresas no solo verticales, como sé que les decía, sino horizontales, con participaciones cruzadas. Claro, evidentemente, en el caso de que la microempresa pertenezca a un grupo va a ser difícil que cumpla esas magnitudes, pero en cuanto a las microempresas que no forman grupo, se calcula que si se aprueba este procedimiento entre el 80 y el 90% de procedimientos de insolvencia serían procedimiento especial de microempresa en España. ¿Qué problemas presenta este procedimiento especial de microempresa? Bueno, pues que se trata de una especie de soft inteligencia artificial suave, trasladada a la tramitación de los concursos. Se trata de, sobre todo, limitar al mínimo posible la intervención del juez del concurso, que queda prácticamente reducido a la sección de calificación y a la resolución de los incidentes concursales de los litigios que se planteen. Pero todo lo demás se busca que sea una tramitación electrónica. Se inicia a través de un formulario que tiene que rellenar el propio empresario e incluso la liquidación se hace a través de una plataforma de liquidación. Claro, este procedimiento ya ha sido recibido con recelo desde la propia judicatura porque dicen que si LexNet les está funcionando 1 de cada 5 veces bien,
no ven cómo van a ser capaces de tramitar todo un procedimiento electrónico de esta manera. Procedimiento electrónico que habría, que aparte dicen que sería una plataforma nueva, también se dice que esto se haría con los fondos Next Generation, etc. Entonces, un procedimiento electrónico. Después se suprime la intervención forzosa del administrador concursal. Solamente interviene el administrador concursal si lo quiere y lo pagan los acreedores. Y se suprime también la intervención del procurador y del abogado del microempresario. El microempresario puede ir solo al procedimiento de insolvencia de las microempresas. Luego, por lo tanto, es él el que carga los documentos, el que da la información. Y claro, esto, el Consejo General de la Abogacía ya ha dicho que puede generar indefensión, infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. Quienes lo defienden dicen que supone un ahorro, sí, evidentemente supone un ahorro, pero ojo con ese ahorro, porque el propio empresario, el propio microempresario va a estar aportando los datos que pueden llevarle a una calificación culpable. Porque, por ejemplo, el cometer errores o el aportar documentación incorrectamente es supuesto de calificación culpable del concurso. En la calificación culpable sí tiene que tener asistencia jurídica y asistencia de abogado, pero claro, ese momento puede ser tarde porque se puede haber de autoinculpado. Y un breve apunte sobre las modificaciones de calificación del concurso. Por una parte, se suprime primero, la intervención del Ministerio Fiscal, ya no habría dictamen de demanda de calificación del Ministerio Fiscal, y por otra parte, se potencia la intervención de los acreedores. Ya dejan de ser apuntadores y se convertirían en verdaderos legitimados activos que podrían pedir la calificación culpable del concurso. Se adelanta la sección de calificación para estar prácticamente al final del concurso, y esa sección de calificación se adelantaría prácticamente después de efectuarse la comunicación de créditos. Después se extiende la calificación del concurso porque ni siquiera los convenios concursales poco gravosos evitarían la apertura de la sección. Y después hay un tema muy importante, que es que el legislador trata de empujar a los jueces de lo mercantil para que abran diligencias penales por calificación del concurso. Tenemos ahí un gigante un poco dormido, que es el delito de insolvencia punible desde la reforma del Código Penal del año 2015, los artículos 261 y siguientes del Código Penal. Y es que el delito de insolvencia punible de esa reforma se puede cometer no solo dolosamente, sino por imprudencia grave. Y hay tipos penales del delito de insolvencia punible que son idénticos o muy similares a supuestos de calificación culpable del concurso en vía civil, en vía del juzgado de lo mercantil, por ejemplo. Las irregularidades contables relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera del deudor. Por ejemplo, la salida fraudulenta de bienes. Por ejemplo, el alzamiento de bienes. En definitiva, supuestos que son frecuentes de calificación ahora concursal en vía civil, en vía privada, pero que se pueden convertir en supuestos de calificación penal de delito de insolvencia punible. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que el abrir un procedimiento de insolvencia de microempresas un tanto a lo loco, cargando uno los documentos y dando la información de forma no cuidada, puede llevar a consecuencias bastante perjudiciales. Vamos a ver ya un poco la reforma en lo que afecta a la responsabilidad administrativa. Les hablaba primero del 616 del texto refundido anteproyectado. Se titula Suspensión de la causa de disolución por pérdidas cualificadas. Es el artículo 363.1e de la Ley de Sociedades de Capital. Esas pérdidas que dejan reducido el patrimonio por debajo de la mitad del capital social. Bien, lo que se hace con esta reforma es establecer por primera vez un efecto de la comunicación del preconcurso en el ámbito de la responsabilidad de los administradores sociales por no disolución. Esta es una laguna que tiene tradicionalmente el derecho español y que tiene su justificación porque hay esta laguna. Vamos a pensar un poco. Cuando nace este sistema de responsabilidad de administradores por no disolución, fue en el artículo 262.5 de la Ley de Anónimas, aprobado por el Decreto Legislativo 564/1989 de 22 de diciembre. 1989, que fue transposición de las directivas comunitarias al ordenamiento interno español. De ese artículo 262.5 luego se reprodujo en el 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada del 23 de marzo del 95. Y se suman 262 y 105, nos da 367, y ahí tenemos el 367 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital actual, el Decreto Legislativo 1/2010 de 12. Bien, cuando nace esto en 1989, el derecho concursal que teníamos en España eran las quiebras del Código de Comercio de 1885 y las suspensiones de pagos de la Ley de Suspensiones de Pagos de 1922. ¿Recuerdan aquella ley que tenía carácter transitorio, que nació para resolver la crisis de las empresas de
transporte por ferrocarril y que, como tenía carácter transitorio, pues duró desde 1922 hasta 2004. Bien, a partir de aquí, en esa situación que existía, en 1989, como digo, ese derecho concursal que teníamos vigente no tenía derecho preconcursal. Pero es que luego, cuando nace el derecho concursal actual moderno, que es la Ley Concursal 22/2003 del 9 de julio, tampoco existía derecho preconcursal. De hecho, el derecho preconcursal español está tomado del derecho preconcursal del Reino Unido. En el Reino Unido existían los Scheme of Arrangement, los SOA. Estos procedimientos preconcursales permitían que se pudiera refinanciar deuda con acreedores de pasivos financieros, obteniendo simplemente la adhesión del 75% del pasivo financiero y arrastrando, por tanto, a los disidentes. Cuando arranca la crisis financiera, a partir de las hipotecas subprime y a partir de la crisis de Lehman Brothers, y luego se convierte en crisis inmobiliaria en Europa, primero en Estados Unidos, luego inmediatamente en Europa y en España, las empresas españolas se encontraron con que no teníamos procedimientos de refinanciación. Y algunas grandes empresas lo que hicieron fue buscar puntos de conexión para irse a hacer refinanciaciones bajo el paraguas de los Scheme of Arrangement en el Reino Unido. Por el caso de la Seda de Barcelona, de Metrovacesa, de Orizonia, que es una de las patas del grupo turístico de Globalia, fue el caso también de Cortesía, actualmente Tenda. Luego, el legislador español lo que hizo fue seguir el sistema de los Scheme of Arrangement y lo introdujo, en primer lugar, con el Real Decreto Ley 3/2009 de 27 de marzo, que fue cuando recordarán que apareció el artículo 5.3, que es el origen del preconcurso. Preconcurso, que por cierto es un concepto que no arranca del legislador, sino que fue acuñado en la doctrina, aplicado por la jurisprudencia y finalmente acogido por parte del legislador. Como les digo, es cuando nace el 5.3 y se recordarán que presentábamos un 5.3 y se hablaba de presentar un 5.3. Y nace también la disposición adicional cuarta, que es donde se empieza a regular la refinanciación de pasivos financieros. Luego hubo diversas reformas. Bueno, recordarán que entre 2003 y 2020 hemos tenido 29 reformas de la ley concursal. Durante las épocas de crisis fuerte, de 2009, 2010, 2011, el gobierno era como el Corte Inglés, nos daba una ley concursal de verano, de primavera, de otoño y de invierno. Porque además seguía el procedimiento legislativo de aprobar las reformas por Real Decreto Ley y luego las tramitaban como proyecto de ley en los procesos urgentes, otro proceso ordinario, y entonces en los proyectos de ley emitían enmiendas, con lo cual teníamos en unos meses un Real Decreto Ley y una ley, que reformaban de forma distinta la ley concursal. Como digo, se fue reformando el derecho preconcursal, la más importante fue la ley 38/2011 de 10 de octubre, y ahí es donde se potencia sobre todo las refinanciaciones con todo lo que es el régimen de arrastres. Pero como el legislador iba haciendo estas reformas a salto de mata a medida que iba apretado por la evolución de la crisis, que no era buena, que era mala, pues no se ocupó nunca de establecer una relación entre lo que es el derecho preconcursal y lo que es la responsabilidad por eso. Esta relación, de hecho, la primera vez que se empieza a plantear, hay una sentencia, por ejemplo, que se empieza a dudar en la jurisprudencia por qué no establecer algún efecto al preconcurso respecto de la responsabilidad administradora. Y hay una sentencia del 1 de diciembre de 2020 de la Audiencia Provincial de Valencia que se empieza a plantear y que empieza a dudar ya acerca de estos aspectos. ¿Cuál es el contenido, en definitiva, de esta reforma? Esta reforma lo que dice es que se suspende la causa de disolución por pérdidas cualificadas durante la duración de los efectos de la comunicación de preconcurso. Pero esa suspensión de la causa de disolución por pérdidas cualificadas lleva consigo unos efectos en cascada. Esos efectos en cascada son que si no hay causa de disolución no habrá obligación de convocar, no habrá obligación de instar la disolución judicial o convocar la Junta General de Disolución, instar la disolución judicial, y no habrá, por tanto, responsabilidad tampoco de los administradores por obligaciones sociales durante ese concreto periodo. Por tanto, si leemos solo el artículo 616, estamos hablando solo del 363.1, pero hay otras causas de disolución, otras causas legales. Vamos a recordarlas. Son, brevemente, la paralización de la actividades que constituyen el objeto social, el cese de la actividades que constituyen el objeto social durante un plazo superior a un año. Luego, por tanto, importante, es el objeto social, el objeto estatutario. Si nosotros dedicamos la sociedad a ejercitar actividades que no están en el objeto social, habrá causa de disolución. Habría que modificar los estatutos para no incurrir en esta causa de disolución. También el supuesto de la imposibilidad de realizar el fin social. Por ejemplo, somos una sociedad que necesitamos una licencia, necesitamos una concesión, nos caduca la licencia, nos revocan la concesión, entramos en causa de disolución. También la conclusión de la empresa que constituye el objeto social. Si explotamos un manantial o explotamos recursos minerales, se nos seca el manantial o acabamos con los recursos minerales, entramos en causa de disolución. También la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento. Hay un falso amigo, que son los órganos sociales.
Porque en principio pensarán órganos sociales por eso, la Junta General y el órgano de administración, paralización de cualquiera de ellos. No, la verdadera paralización es la paralización de la Junta General. Porque si se paraliza el órgano de administración, pensemos administradores mancomunados, enfrentados, que no tengan a actuar de manera conjunta, como les exige la ley, administradores solidarios enfrentados donde uno dice una cosa y el otro dice la contraria. También tenemos órgano de administración pluripersonal en consejo, con un número par de miembros y sin facultad de dirimencia del presidente, donde se bloquee por empates. Pues en principio esos bloqueos son fácilmente resolubles, porque recuerden que el 238 de la Ley de Sociedades de Capital impide exigir mayorías reforzadas para la separación de administradores. Y la separación de administradores en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro derecho de sociedades, no exige justa causa para la separación, puede ser una separación ad nutum. Por lo cual, si no tenemos bloqueada la Junta se reunirá. Si el órgano de administración está bloqueado, no le va a convocar, pero requiere una convocatoria judicial o registral. Y la Junta cesa a los administradores enfrentados, nombra nuevos administradores que no estén enfrentados entre sí y se salva ya esa causa de disolución. Más causas legales de disolución, la reducción forzosa, la reducción del capital social por debajo del mínimo legal, siempre que no sea obligación o consecuencia del mandato de la ley. Y luego una última que es prácticamente de escaparate, que es el supuesto de las sociedades que tengan acciones o participaciones sin voto y que su valor nominal exceda de la mitad del capital social desembolsado en 2 ejercicios seguidos. Les digo que es prácticamente cosmética, es de escaparate, porque por muchas reformas que se han hecho en España, las acciones o participaciones sin voto, el éxito que tienen es perfectamente discutible. Es cero o prácticamente cero. No conocerán prácticamente ninguna sociedad que tenga, son muy pocas las que tengan acciones sin voto. Pues bien, como les digo, esas causas de disolución, al margen de la causa estrella, que es la de pérdidas cualificadas, en principio parece que no quedan afectadas por el texto refundido reformado de la ley concursal. Pero no hay que quedarse solo en leer el 616, ni el 616 con el 698, hay que leerlos en relación con la modificación que se hace también de 365 y 367 y verán cómo también van a resultar afectadas esas causas de disolución en cuanto a los efectos que se producen de obligación de convocar o de obligación de instar la disolución judicial por parte de los administradores sociales. Siguiendo con el 616, verán que el 616 reformado habla de sociedades de capital. Luego, en principio, estamos hablando de anónimas, de limitadas laborales, de anónimas laborales y de anónimas deportivas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las cooperativas? Bien, como saben, en España, el tema de la competencia en materia de cooperativas, de legislación de cooperativas, fue una de las primeras cuestiones en las que hubo conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas. A poco de aprobarse la Constitución del 78, los estatutos de autonomía de País Vasco y Cataluña se atribuyeron competencia en materia de legislación de cooperativas. Y el Estado planteó un conflicto de competencias pretendiendo que la legislación de cooperativas fuese competencia exclusiva del Estado conforme al artículo 141.6 de la Constitución, que atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de legislación mercantil. El Tribunal Constitucional entendió que las cooperativas no son sociedades mercantiles, no son sociedades de capital, y permitió que la competencia sobre legislación de cooperativas pudiera ser de las comunidades autónomas. El efecto, 17 leyes autonómicas que tenemos de cooperativas, una aplicación supletoria de la Ley de Cooperativas del Estado, Ley General de Cooperativas del Estado, y una de las últimas comunidades autónomas que se incorporó a este camino fue Asturias, con la Ley de Cooperativas del Principado del 24 de junio de 2010. Bien, dentro de todo ese abanico que tenemos de cooperativas, tengan en cuenta que la voracidad legislativa de las cooperativas no tiene, perdón, de las comunidades autónomas no tiene mucho que envidiar al Estado y están constantemente modificando las leyes autonómicas de cooperativas. Y dentro de esas modificaciones, algunas leyes de cooperativas de algunas comunidades autónomas han establecido causas de disolución, también por pérdidas, que son prácticamente miméticas a las causas de disolución por pérdidas de las sociedades de capital. Entonces no es el caso de Asturias, concretamente. Asturias tiene un régimen más singular, que es el del artículo 119 de la Ley de Cooperativas, que consiste en que, en el caso de que los administradores de la cooperativa no soliciten la declaración de concurso en el plazo legal, artículos 2 y 5 del texto que fundió la ley concursal, plazo de 2 meses, desde que conocieron o debieron haber conocido la situación de insolvencia, los administradores responden solidariamente de las obligaciones sociales contraídas por esa cooperativa después de la concurrencia de la situación de insolvencia. Pero bueno, Asturias está al margen de esa situación. Pero en aquellas comunidades autónomas donde existe una causa de disolución por pérdidas cualificadas, ¿se aplicaría el 616? En principio, la interpretación literal que nos exige el 3.1 del Código Civil nos llevaría a decir que no. Pero ¿tiene realmente algún sentido que haya un régimen distinto para las cooperativas que para las sociedades de capital cuando resulta que compiten en el mismo mercado
cuando resulta que los intereses en juego en sus concursos son idénticos. Estamos hablando de socios, de trabajadores, de acreedores, privados y públicos, del Estado. Parece que no tendría mucho sentido. Y el tema se complica un poco más, porque les recordarán que les decía hace un rato que 691.8 es prácticamente reproducción del artículo 616, pero tiene una diferencia, que este 691.8 va de sociedades a secas. ¿Se le olvidó al legislador hablar de sociedades de capital? Hay, por tanto, una diferencia, de manera que si una sociedad cooperativa es microempresa, sí se le aplicaría esta suspensión de la causa de disolución en situación de preconcurso, y si fuera una mediana gran empresa no. Realmente parece que el tamaño de estos efectos no debería importar, y parece que lo lógico sería que se tratara de forma conjunta y de forma idéntica. ¿Cuál es el efecto del artículo 616 en materia de responsabilidad administrativa? Pues es la suspensión, como decía, la causa de disolución por pérdidas, mientras produce efectos la comunicación de preconcurso. ¿Y cuándo produce efectos la comunicación de preconcurso? Bien, actualmente saben que la comunicación de preconcurso produce efectos dura 3 meses, y luego hay un mes adicional para solicitar la declaración de concurso en el caso de que alcancemos adhesiones para tramitar una propuesta anticipada de convenio, que hay que tramitarla dentro del concurso. Por cierto, la propuesta anticipada de convenio desaparece en la reforma. Y luego también ese plazo de un mes o para solicitar el concurso si no hemos recuperado la solvencia por efectuar la refinanciación de la sociedad. El efecto fundamental que actualmente tiene el preconcurso en España es impedir el inicio de ejecuciones o suspender las ejecuciones sobre bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del grupo. Y la cuestión que se plantea es ¿durante cuánto tiempo se producen esos efectos? ¿Durante los 3 meses máximos de duración de preconcurso o también en el mes adicional siguiente para poder solicitar concurso? Esto lo ha resuelto el texto refundido de la ley concursal vigente y lo ha establecido ya solo, exclusivamente en esos 3 meses. ¿Qué ocurre en el futuro? ¿Qué está proyectado? Lo que está proyectado en el futuro es que el artículo 610.2 del texto refundido de la ley concursal anteproyectado permite que el preconcurso pueda durar 3 meses en principio, pero luego por transposición de la directiva comunitaria se puede prorrogar de 3 en 3 meses hasta llegar a 12 meses. Es necesario contar para ello con el apoyo de acreedores que estén sometidos al plan de reestructuración, que no sean subordinados, para la primera prórroga que represente más del 50% del pasivo y para las segundas y siguientes prórrogas más del 60% del pasivo. ¿Esto qué quiere decir? Que con la reforma durante 12 meses, que puede durar el preconcurso, podemos tener bloqueada la causa de disolución por pérdidas y la responsabilidad de las obligaciones sociales por esas pérdidas. Y esto nos sirve para ver un objetivo nuevo que va a tener el preconcurso. El preconcurso, resumiendo brevemente, actualmente saben que solo puede pedirlo un comerciante, un empresario, un profesional. Y en la reforma se mantiene así. El presupuesto objetivo del preconcurso es también que haya una insolvencia actual o una insolvencia inminente. Y en la reforma, el presupuesto del preconcurso puede ser una insolvencia actual, una insolvencia inminente o una probabilidad de insolvencia. Insolvencia actual es aquel deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles ya, como veíamos al principio. La insolvencia inminente se modifica en la reforma. Se modifica porque insolvencia inminente es la situación del deudor que prevea que dentro de los 3 meses siguientes, establece ese plazo máximo de 3 meses siguientes que ahora no existe, prevé que no podrá cumplir puntual y regularmente sus obligaciones. Y la insolvencia probable o la probabilidad de insolvencia es nueva, aparece en el artículo 487.2 y se dice que es una situación en la que se prevea objetivamente por parte del deudor que de no alcanzarse el plan de reestructuración, que diría mejor que no alcanzarse y no ejecutarse el plan de reestructuración, no podrá cumplir las obligaciones a medida que vayan venciendo. Como la probabilidad de insolvencia tiene que ir por delante de la insolvencia inminente, hay que entender que será más allá de los 3 meses, pero ¿hasta qué plazo? Bueno, en la legislación alemana de transposición de la directiva sí se estableció un plazo máximo de 6 meses. La ley española no lo hace, hubo doctrina que incluso hablaba de 2 años, con lo cual quedará sometido al arbitrio, a la discrecionalidad judicial, con la seguridad jurídica que ello va a tener. Luego, por tanto, ¿el preconcurso para qué sirve? En principio, el preconcurso sirve para salir de esa situación de insolvencia actual, inminente, probabilidad de insolvencia y continuar con la marcha ordinaria de los negocios. Y también en el futuro, de aprobarse así la reforma, deberá servir para enervar la causa de disolución por pérdidas. Y aprovechamos entonces para recordar cómo podemos enervar una causa de disolución por pérdidas. La primera fórmula es con la marcha ordinaria de los negocios de la empresa. Si conseguimos beneficios, esos beneficios rejuegan las pérdidas, elevamos la cifra de patrimonio neto por encima de la mitad del capital social, hemos eliminado la causa de disolución. Si no, el negocio no nos va bien y no conseguimos enervarlo por esa vía, podemos hacerlo a través de operaciones societarias. Una ampliación de capital, con aportaciones dinerarias o no dinerarias, una reducción de capital por compensación de pérdidas,
o una operación acordeón de reducción a cero y ampliación de capital. Importante tener en cuenta que cuando hagamos ampliaciones de capital, estamos elevando también la cifra de comparación. Hablamos mitad del capital, patrimonio neto igual a la mitad del capital social. Si elevamos el capital social, tenemos que tener más patrimonio neto. Por lo tanto, lo mejor siempre es hacer ampliaciones de capital con poco importe de aumento de capital social y mucha prima de emisión que nos sube la cifra de patrimonio neto. Y lo mismo si hacemos una operación acordeón. Si hacemos una reducción a cero y tenemos un patrimonio neto negativo muy fuerte y un capital social muy pequeño, tenemos que tocar varias veces el acordeón para ir absorbiendo pérdidas, salvo que utilicemos el mecanismo de prima de emisión. Más operaciones, las operaciones contables. Aquí las más destacadas son el préstamo, la concesión de préstamos participativos y la conversión de préstamos ordinarios en participativos. Sigue aplicándose el Real Decreto Ley 7/96 de 7 de junio, el artículo 20, que es el que regula los préstamos participativos. Simplemente recordar que el préstamo participativo es el que debe calificarse como tal, tiene que tener pactados unos intereses variables que pagará el prestatario en función de la evolución de su empresa, puede ser en función del beneficio neto, del patrimonio total, del volumen de la cifra de negocios, también se pueden pactar intereses fijos. Ese préstamo participativo tiene la peculiaridad de que a la hora de la prelación de cobros se ocupa o se sitúa por debajo de los acreedores comunes o acreedores concursales ordinarios. Y luego ese préstamo participativo se puede también establecer una penalización por amortización anticipada. Esa amortización anticipada debe hacerse siempre contra un aumento en igual cuantía de los fondos propios, que no puede efectuarse a través de una actualización o revalorización de activos, sino que tiene que hacerse a través nuevamente de una ampliación de capital. Y por último, ese préstamo participativo, la nota fundamental. Se considera patrimonio neto a los efectos de la disolución, a los efectos de la liquidación, perdón, dice el Real Decreto, a los efectos de la liquidación o a los efectos también de la disolución forzosa. Luego, quiere decir que el importe del préstamo, que normalmente siempre es un pasivo, cuando es un préstamo participativo, se convierte solamente a estos efectos de disolución y de disolución forzosa del capital social por pérdidas en un activo. Bien, esto que está así dicho por el Real Decreto Ley, está interpretado ya por el ICAC desde una resolución del 20 de diciembre del 96, curiosamente sigue planteando problemas, y sigue planteando problemas en lo que antes hablaba Timio de la aplicación de la derivación de responsabilidad por parte de los acreedores públicos, porque el problema es que esto llega a juzgados de lo contencioso que no están muy acostumbrados a resolver este tema. Nosotros, de hecho, tenemos 2 recursos de casación por interés casacional ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, donde va a fijar por primera vez el Tribunal Supremo, en la Sala de lo Contencioso, doctrina sobre el empleo de los préstamos participativos como instrumentos de enervación de la causa de disolución por pérdidas. Porque los acreedores públicos defienden que se trata de artificios contables, y la Sala de lo Contencioso completamente compró ese criterio. De hecho, en la jurisdicción civil sí tenemos numerosos ejemplos ya donde los préstamos participativos se utilizan como causa de enervación, pero en la jurisdicción contenciosa nos hemos encontrado con este supuesto, el Tribunal Supremo también se ha pronunciado y se va a pronunciar en estos 2 recursos de casación próximamente. Bien, más formas de enervación de naturaleza contable, pues las aportaciones a fondo perdido, o a la cuenta 118, que habrán oído hablar de ella, del Plan General Contable. Estas aportaciones, como ya ha dicho el Tribunal Supremo, evidentemente no incrementan la participación del socio aportante en el capital social. Luego, por lo tanto, como comprenderán, o aportan todos los socios, hacen estas donaciones en proporción a su participación, o va a ser difícil encontrar un Paganini de los socios que vaya a aportar para mantener la sociedad para los demás. En todos estos tipos de causas de enervación es importante, muy importante, contabilizar bien las operaciones. Hay pleitos que se han perdido, y hay incluso hasta alguna sentencia del Supremo, donde los administradores han defendido, por ejemplo, que tenían concertados préstamos participativos y luego los tenían contabilizados como préstamos ordinarios. Es un acto propio, han formulado las cuentas anuales, pierden el litigio. También es importante dotarles de fehaciencia de la fecha, porque estas operaciones, primero, tienen que hacerse en el plazo de los 2 meses para convocar, porque si se hacen en el plazo de los 2 meses, se elimina la causa de instrucción y no hay responsabilidad. Pero incluso aunque se hagan de forma extemporánea, también es importante fijar la fecha, porque si nosotros incurrimos en causa de responsabilidad, pero luego elevamos esa causa de disolución, a partir del momento en que se haya cumplido extemporáneamente ya no se responde de las obligaciones, como administradores ya no responderíamos de las obligaciones sociales posteriores a esa negociación. Por tanto, conveniente, ya saben que los préstamos no tributan a JD, a actos públicos documentados, pero se pueden liquidar en los servicios tributarios si tiene fehaciencia de la fecha, si no protocolización o tratamiento de escritura pública. Pero bueno, ya saben también que hay otro sistema de dar fehaciencia de la fecha, que es que fallezca
alguno de los firmantes, pero bueno, no es un sistema, no conviene esperar a ese sistema, conviene buscar otros sistemas más operativos y menos agresivos. Bien, llegados a este punto, ¿qué efecto decíamos que se produce? Que se produce un efecto de suspensión, de la causa de disolución por pérdidas. ¿Y qué es la suspensión? El tema de la suspensión se puso muy de moda con motivo del Real Decreto 463-2020 de 13 de marzo sobre el primer estado de alarma. Allí recordarán que el legislador de emergencia suspendió los plazos de prescripción y caducidad y rompió con lo que es una tradición del derecho español, que es que los plazos de prescripción se interrumpen y los plazos de caducidad se suspenden. La prescripción se interrumpe porque la interrupción supone que en el momento que cesa el fenómeno interruptivo se vuelve a computar del plazo de nuevo, desde cero, mientras que la suspensión es como si paráramos un cronómetro. Lo paramos, pero no lo reseteamos, no lo volvemos a cero, sino que cuando acaba el fenómeno suspensivo seguimos contando. Aquí yo entiendo que la suspensión debería entenderse en ese sentido. Y de hecho, si se hace una lectura sistemática del artículo 616 con el 367.3 de la Ley de Sociedades de Capital, 616 del texto refundido de la Ley Concursal, con el 367.3 reformado por la disposición final quinta 2, verán que el 367.3 habla de que una vez que cesan los efectos de esa comunicación de preconcurso se reanuda el plazo. Luego habla de se reanuda, no habla de se reinicia. Se reanuda algo que se sigue contando, donde se dejó, se reinicia algo que se arrancaría de cero. No nos dice otra cosa esta reforma, que es qué efectos produciría esta suspensión sobre el ámbito objetivo de la responsabilidad por uso. El ámbito objetivo de la responsabilidad recordarán que son obligaciones sociales posteriores a la concurrencia de la causa de disolución. Entonces, vamos a poner el siguiente caso. Concurre una causa de disolución por pérdidas, empieza a computarse el plazo, ponemos, de 2 meses, efectuamos una comunicación de preconcurso, nos pasan los 3, 6, 9 o 12 meses, vamos allá como si estuviera la ley aprobada, cesan los efectos de comunicación de preconcurso, no solicitamos concurso, no convocamos Junta General de Instrucción, instamos a la disolución judicial y incurrimos en responsabilidad. ¿De qué obligaciones se respondería? Yo entiendo que se debería responder de las obligaciones sociales posteriores a la causa de disolución hasta el momento en el que efectuamos la comunicación de preconcurso. Las obligaciones que contrajésemos durante el preconcurso no responderíamos. Y a partir del momento en que cesan los efectos de la comunicación de preconcurso, las obligaciones nuevas se responderían. Y esto yo pienso que tiene su cierta lógica, porque en realidad durante el periodo de preconcurso el administrador no tiene, la causa de disolución por pérdidas está bloqueada. Luego no hay obligación de convocar ni hay obligación de instar la disolución judicial. Por tanto, no tiene sentido sancionarle, estamos en una responsabilidad sancionadora o comitiva, civil, pero es una pena civil, pero es sancionadora, no tiene sentido sancionarle por no hacer algo que no tiene obligación de hacer. Y además así facilitamos otro objetivo del preconcurso. Como decíamos antes, ¿el preconcurso para qué sirve? Para salir de insolvencia, también podrá servir para salir de causa de disolución por pérdidas, pero también todo ello lo busca el legislador que se haga en una situación de tranquilidad, de estabilidad para el empresario, de tal manera que no esté agobiado por ejecuciones. Por supuesto, siempre que no sean ejecuciones públicas. Ya saben que actualmente las ejecuciones públicas se pueden seguir dentro del preconcurso y en la reforma se pueden también seguir dentro del preconcurso, con lo cual resulta que se da la paradoja de que están todos los acreedores privados bloqueados, cuando afectan a bienes o derechos necesarios para la continuidad de actividad empresarial profesional del deudor, mientras que los acreedores públicos no solo pueden estar ejecutando créditos privilegiados, no pueden estar ejecutando créditos que serían concursales ordinarios, incluso créditos subordinados, sanciones, multas, intereses. Los acreedores públicos ejecutan por su vía administrativa y el resto están parados. Y parece que, por desgracia, pues, la reforma pretende que sea así. Pues bien, como digo, se busca dar cierta tranquilidad. ¿Y cómo se busca dar tranquilidad? Incluso se potencia en otros aspectos por esta reforma. Pues hay una novedad en la reforma, que son los artículos 597 y 598. Esto es transposición de la directiva comunitaria. Y concretamente lo que se establece es que los contratos de tracto sucesivo que sean necesarios para continuar con la actividad empresarial del deudor, las causas de resolución o de vencimiento anticipado que estén fijadas en función de la solicitud de preconcurso se tienen por no puestas. E incluso causas de resolución de esos contratos anteriores a la solicitud de concurso se bloquean. Y además se potencia también esa tranquilidad en la reforma en otro sentido, en los artículos 600 y siguientes, porque ahora sí podemos evitar el inicio de ejecuciones o suspender ejecuciones en curso, pero que afectan solo a bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor. Y en la reforma se proyecta respecto de cualesquiera bienes o derechos, salvo los que estén afectos a garantías reales, hipotecarias y pirnoticias, que ahí sí se mantiene la necesidad de que sean bienes o derechos necesarios. Pues bien, esa situación de tranquilidad
entiendo que sería contradictorio que el legislador a la vez estableciera un incentivo para la inactividad, porque si el administrador tiene la espada de Damocles de que las obligaciones que contrae durante el periodo de duración del preconcurso pueda tener que responder de ellas, tendría un incentivo para la inactividad. Y lo que el legislador busca es todo lo contrario, que el deudor durante el preconcurso siga su marcha ordinaria por varios motivos. Uno, porque esa marcha ordinaria puede permitirle recuperar la solvencia, si obtiene beneficios. Dos, porque le puede permitir recuperar el patrimonio neto y salir de causa de disolución. Y tres, porque efectivamente, evidentemente, una empresa va a cumplir más fácil un plan de reestructuración si no la paramos durante el preconcurso, sino que la mantenemos en funcionamiento. A partir de aquí, hay que ir un poco más allá en el tema de esta reforma concursal. Vamos a ver. Porque quería no darles mucho más la laca, porque abreviar, porque queda mucho rato. Una hora ya. Bueno, pues si quieren, vamos a ver, vamos a dejarlo por ahora aquí. No, lo que podemos hablar, no, me gustaría hablar, vamos a ver, para que no todo sea derecho concursal y no todo sea derecho concursal o reforma, apuntar unos minutos, sí, algunos temas que siguen ahí, que siguen. Vamos a ver, primero, ¿qué ocurre o qué va a ocurrir con la causa de disolución por pérdidas durante la fase de cumplimiento del convenio? Bien, como les decía antes, bueno, la reforma supone que una vez que cesan los efectos del concurso, se recupera la responsabilidad de los administradores sociales por no desempeño. Bien. Luego, uno de los supuestos de cese de los efectos del concurso es la aprobación judicial del convenio. Con lo cual, en principio, parecería que dentro de la fase de cumplimiento del convenio habría que convocar la Junta General de Disolución y instar la disolución judicial. E incluso con la reforma se potenciaría, porque el artículo 367 se modifica más en ese sentido. Pero ahí tenemos una sentencia clásica del Tribunal Supremo del 15 de octubre de 2013 de Ignacio Sancho Gargallo, que está seguida por una resolución de la Dirección General de Registros Notariales del 5 de noviembre de 2019. Y esta sentencia lo que estableció en realidad es que durante la fase de cumplimiento del convenio, el deudor lo que tiene es que preocuparse de ¿qué? De seguir una actividad ordinaria para poder recuperar la situación de solvencia de la sociedad, cumplir el convenio y acabar el concurso. Y que no tiene sentido que una vez que se ha superado lo que es la crisis más fuerte, que es la insolvencia, y se ha conseguido aprobar un convenio, que nade para morir de una villa, porque si aprobamos el convenio y luego tiene que disolverse o tiene que instarse la disolución judicial, parece que no tendría mucho sentido. No crean que la sentencia tiene más argumentación jurídica, tampoco tiene más filigranas jurídicas. Y de hecho hay una parte de la doctrina que la critica fuertemente. Por tanto, sería ahí quizás conveniente o necesario tratar esa circunstancia. Otro tema candente y que está sin solución, el tema de la prescripción. Aquí nos falta una sentencia todavía del Tribunal Supremo en materia de prescripción y tenemos el enfrentamiento entre las dos posiciones en la doctrina jurisprudencial menor, la mayoritaria, que aplica el artículo 241 bis de la Ley de Sociedades de Capital, que establece, bueno, este artículo fue introducido por la Ley 31/2014 del 3 de diciembre, reforma de la Ley de Sociedades de Capital en materia de gobierno corporativo, y ese artículo lo que establece es un plazo de prescripción de 4 años desde el momento en que se pudo ejecutar la acción. ¿Cuándo se pudo ejercitar la acción? Bueno, pues en definitiva es la aplicación más o menos de la teoría de la accionata de 1969 del Código Civil, desde el momento en que conocimos que hay un supuesto que puede motivar el ejercicio de la acción de responsabilidad. Pero frente a esa doctrina mayoritaria, hay otra doctrina jurisprudencial minoritaria que entiende que se tiene que seguir aplicando el artículo 949 del Código de Comercio, que establece también un plazo de prescripción de 4 años, pero que lo computa, tiene un día inicial distinto. Lo computa desde la fecha del cese del administrador en el cargo. Ese artículo 949 regula la prescripción en general de los administradores de las sociedades mercantiles. Y no piensen que el legislador está en el Código de Comercio en 1885 y el legislador del siglo XIX no era ningún idiota. ¿Por qué fija esa fecha del cese del administrador en el cargo? Porque considera que el administrador, mientras está en el ejercicio del cargo, puede tapar lo que está haciendo. Y que en realidad cuando se levantan las alfombras es cuando viene un administrador nuevo. Y además normalmente ocurre así, que el administrador nuevo no quiere hacerse cargo de lo que hizo el anterior y es cuando se pueden conocer los supuestos que determinan su incursión en responsabilidad.
Pues bien, como les digo, el criterio mayoritario se instala en el artículo 241 bis y quienes defienden no aplicarlo dicen que no lo aplican por motivos sistemáticos, porque el 241 bis de la Ley de Sociedades de Capital está en sede de acciones individuales y sociales de responsabilidad, mientras que el 367, la responsabilidad por no disolución, está en sede de disolución y liquidación. Y porque también dicen que el 241 bis, cuando se aprobó, no se derogó el 949 del Código de Comercio. Frente a ello, los que defienden la aplicación del 241 bis dicen que en realidad la Ley de Sociedades de Capital es una ley especial y una ley posterior respecto del Código de Comercio, y no hace falta ninguna derogación porque ya saben que ley especial y ley posterior desplaza a la ley general y desplaza también a la ley anterior. Otro tema importante, ¿cuándo concurre una causa de disolución por pérdidas? Bien, este tema es importante por dos motivos. Porque el plazo de 2 meses para convocar lo contamos desde que concurre la causa de disolución por pérdidas. Y porque la responsabilidad de los administradores sociales es por las obligaciones sociales posteriores a la concurrencia de la causa de disolución por pérdidas. Lo importante hay que saber cuándo concurre esa causa. Y esa causa, pues, puede concurrir en muy diversos momentos, o se puede interpretar que concurre en muy diversos momentos. Por ejemplo, en la fecha de cierre del ejercicio, por ejemplo, en la fecha de formulación de las cuentas anuales, por ejemplo, en un balance trimestral de comprobación que se haga voluntariamente, por ejemplo, en las sociedades cotizadas cuando tenían el régimen obligatorio de informes financieros trimestrales, que ahora se acaba de suprimir por la Ley 5/2021, se convierte en voluntario, por ejemplo, por la información financiera semestral, que sigue teniendo obligación a las sociedades cotizadas. E incluso se ha planteado, y llegó al Tribunal Supremo, casos siguientes: ponemos una empresa en venta, nos hacen una due diligence, esa due diligence determina la existencia de una causa de disolución, el comprador, evidentemente, marcha espantado, y nosotros, que somos los administradores sociales, nos quedamos en la sociedad, no convocamos, no instamos a la disolución judicial y ya incurrimos en responsabilidad. En este punto hay dos sentencias. Bueno, en este tema de responsabilidad de administradores ya saben que todo siempre depende de la posición en la que estemos. Vale para todos, vale para acreedores y vale para administradores. Entonces hay dos sentencias recientes de la Sala Primera del Tribunal Supremo que son peligrosas o beneficiosas según la posición en la que estemos en cada momento, que son la de 29 de mayo de 2020 y la de 29 de septiembre de 2021. Bien, estas sentencias primero resuelven el tema de qué ocurre cuando no depositamos las cuentas anuales. Y lo que dejan claro primero, que el no depósito de cuentas no es causa de responsabilidad. O sí, que el no depósito de cuentas tampoco es un supuesto de paralización de órganos sociales, ni tampoco es un supuesto de imposibilidad manifiesta de la realización social. Pero lo que sí dice es que si no depositamos cuentas, estamos dificultando a los acreedores que conozcan nuestra situación patrimonial. Y por tanto lo que establece es una presunción juris tantus, a lo prueba en contrario, de que hay causa de disolución. Si no depositamos las cuentas, pues se mandan un acreedor, el administrador tiene que acreditar que no existía esa causa de disolución, por el hecho de no depositar. Pero además, sobre todo, la segunda sentencia es más peligrosa todavía, porque la segunda, la del 29 de septiembre de 2021, dice lo siguiente: dice que actualmente los administradores tienen ya medios suficientes para conocer de forma inmediata su situación patrimonial. Lo que es tanto como decir que los administradores se tienen que acostar todos los días pidiendo un balance cerrado para ver cómo están patrimonialmente. Yo pienso que esto es conocer poco lo que es el funcionamiento de las empresas y conocer poco lo que debe ser la actuación de los administradores. Yo no me imagino un consejero, vamos a ir a una sociedad, un consejero independiente, una cotizada, pidiéndole al director financiero que le dé un balance cerrado de todos los días, ni que el director financiero sea capaz de dárselo ni esté dispuesto a dárselo. Y en una sociedad pequeña, un administrador, pues bastante tiene con generar negocio y con cobrar el negocio que haya generado como para dedicarse a estar controlando todos los días el patrimonio contable de la sociedad. Pero esto es lo que está diciendo el Supremo. Y es más, el Supremo ha llegado a establecer lo siguiente. Un caso, disolución con pérdidas a la fecha de cierre que tenemos del ejercicio. Y dice que como las pérdidas eran importantes, ustedes dirán, bueno, ¿qué son importantes? Pues lo que diga la juez. En realidad lo somete a discrecionalidad judicial. Pues dice, si las pérdidas son importantes, hay que presumir que esas pérdidas no se produjeron ese día, ni el día anterior. Y por lo tanto, como hay presunción de posterioridad en las obligaciones sociales respecto a la causa de disolución, la proyecta sobre todo el ejercicio. Y dice, si usted está en causa de disolución el 31 de diciembre de 2018 y me están reclamando una deuda de 15 de julio de 2018, acrediten usted que a 15 de julio de 2018 no estaba en causa de disolución. Invierte la carga de la culpa. Por tanto, peligroso. Quizás fuera bueno recuperar otra vez lo que existía en su día en el anteproyecto de ley de Código Mercantil que había redactado Bertovich, tanto para los PP como para el PSOE, cuando eran ministros de Justicia, Alberto Luis Gallardón primero con el PP y Juan Fernando López Aguilar con el PSOE,
y establecer de una vez por parte del legislador que la causa de disolución, y se decía, concurría con el momento de la formulación de las cuentas anuales o con el vencimiento del plazo de formulación de las cuentas anuales. Esto es, cuando vence el plazo de 3 meses desde la cierre del ejercicio, recuerden, fecha que fijan los estatutos, en su defecto 31 de diciembre, salvo sociedades anónimas deportivas con cierre 30 de junio de cada año. Y un apunte muy breve sobre cómo incide en esta causa de disolución por pérdidas la legislación COVID. El artículo 13, concretamente, de la Ley 3/2020 de 18 de septiembre, que es la ley sobre medidas procesales y organizativas para la lucha contra el COVID en el ámbito de la Administración de Justicia. Ese artículo 13, como saben, lo que hizo fue una especie de proyección de lo que hablaba antes último de la moratoria concursal y una especie de moratoria también sobre la causa de disolución por pérdidas. De manera que la causa de disolución por pérdidas en el ejercicio 2020, las pérdidas del 2020 no se han tomado en consideración. Las primeras pérdidas que se van a tomar en consideración, por ahora, hay agrupaciones de autónomos que están pidiendo una prórroga, pero bueno, veremos a ver, porque ya saben que además las prórrogas se hacen la semana anterior. Por ahora, las primeras pérdidas que se van a considerar van a ser las del, dice el artículo 13, del resultado del ejercicio 2021. Bien, dos debates se plantean aquí. Uno, las pérdidas de 2020, vale, no se han computado en el 2020, pero se computan en el 2021. Bueno, el criterio mayoritario es interpretar que como el cierre del 2020 es la apertura del 2021, no se computaron en el 2020 a los efectos de cubrir a causa de disolución por pérdidas. Las pérdidas están ahí y por tanto se arrastrarán para el 2021, de manera que o se recuperan las pérdidas de 2020 o en el 2021 habrá también esa causa de disolución por pérdidas. Y como se habla también allí del resultado del ejercicio, parece que estamos refiriéndonos solo ya a ese resultado del ejercicio. O sea, por tanto, durante el ejercicio 2021 no ha habido esos problemas con las trimestrales, con el balance que hagamos para cualquier otro motivo. No, las pérdidas que van a tenerse en cuenta son las de 31 de diciembre de 2021. Y a partir de ahí habrá 2 meses para, en su caso, convocar la Junta General de Disolución o instar la disolución judicial. Esa es la interpretación por ahora que será mayoritaria. Y como esta ley es una ley especial, siempre nos plantea problemas interpretativos. Es una ley interpretativa, es una ley innovativa. O sea, podemos decir que en realidad esta reforma que se está haciendo del año 2021 solo se aplica en el 2021 o se va a aplicar también en el 2022, en el 2023. Habrá que ver qué interpretación se da por parte de la jurisprudencia. Y bueno, hemos pasado un poco con lo cual. No, muchísimas gracias también. Preguntas. No tenemos ninguna por preguntar en trasladado. ¿Tenéis alguna pregunta aquí los presentes? Me ha parecido entender, pero igual es que no lo he entendido bien, y ahora que hay una moratoria para solicitar concursos, ¿cabría la disolución directa a pesar de que esté en una situación de desbalance? Sí, vamos a ver. Ahora en este momento, bueno, hay una moratoria para solicitar concursos, pero hay una moratoria que en realidad afecta a los concursos necesarios. O sea, el concurso se ha podido pedir siempre, vamos, siempre. Y la disolución también se ha podido pedir siempre. Y no solo es que se haya podido pedir siempre, es que vamos a ver, es que nosotros, de hecho, esta charla queríamos haber introducido una expresión que era que los elefantes siguen ahí. Y es que el gobierno nos está haciendo un poco de trampa. El gobierno y la oposición, porque aquí en realidad en esto están aprobados por todos los partidos. El gobierno y la oposición, pero sobre todo el gobierno, lo que no quisieron fue enfrentarse con estadísticas, lo mismo que, bueno, no se quisieron enfrentar con estadísticas de muertos físicos, tampoco se quisieron enfrentar con estadísticas de concursos. Y entonces lo que se creó fue un sistema, que es un sistema combinado, que puede ser perverso, vamos a ver qué resultados produce, que es, por una parte, un sistema de créditos ICO, que son deuda. O sea, los créditos ICO son más deuda, son más pasivos, son más causa de disolución. Eso por una parte. Y por otra parte, los créditos ICO se deben. Y por otra parte, los créditos ICO hay que ver en qué condiciones se firmaron. Porque estamos viendo que bastantes créditos ICO se han firmado con contragarantías. Aparte de la garantía ICO, garantías personales. Con lo cual, vamos a ver si esto no desemboca en un fenómeno un poco parecido al que por desgracia vimos en los años 2009, 2010, con refinanciaciones a través de aportación de garantías adicionales que se cargaron grupos, que se cargaron familias. Vamos a ver cómo evoluciona con ello. Pero bueno, ahí hay ese riesgo con los créditos.
Y otra cosa, un apunte. Los créditos ICO, el crédito ICO es crédito privado. De hecho, el anteproyecto de ley conserva el régimen especial de créditos ICO, de los grandes decretos leyes aprobados ahora en 2021, que por tanto el ICO va a ser un acreedor privado dentro de los concursos. Esto puede ser bueno y puede ser malo. Puede ser bueno porque si el Estado se activa y el ICO es proactivo en la aprobación de convenios, puede sacar adelante empresas. Pero la tradición que tenemos con los acreedores públicos en sus créditos privados es un desentendimiento absoluto de los convenios. Con lo cual, en una empresa que tengamos un peso muy fuerte de deuda ICO, nos puede controlar la situación y nos puede llevar eso a liquidación, porque si el ICO no está proactivo y no aprueba convenios, puede cargarse muchas empresas en ese sentido. Y como decía, dos elefantes. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que quiso es como no ver que hay insolvencias. Y entonces lo que hizo es hacer creer que la moratoria pues es que no se deben solicitar concursos. Y sí se deben solicitar concursos. Porque la calificación culpable del concurso por agravación de insolvencia sigue ahí. Y los acreedores concursales, ojo con los acreedores concursales, porque los acreedores concursales, si se les dota de legitimación activa en la calificación de concurso, pueden ser proactivos para pedir calificaciones concursales culpables por agravación de insolvencia en estos 2 años. Claro, si yo durante estos 2 años hemos seguido funcionando con la empresa, evidentemente nadie nos podía pedir un concurso necesario, porque los concursos necesarios sí están bloqueados. Pero sí sigue existente totalmente la calificación culpable del concurso por retraso en la solicitud de concurso, por agravación de insolvencia. Y básicamente, es decir, si uno va a liquidar la compañía, sí, no hay para pagar a todo el mundo, entonces lo que hay que hacer es solicitar un concurso. Exactamente, eso es obligación del administrador primero y del liquidador después. El liquidador que se encuentra con que no tiene bienes suficientes para pagar a todos los acreedores, tiene que pedir el concurso y efectuar la liquidación concursal. Me gustaría hacer un apunte, volviendo a los ICOs, suscribo lo que ha dicho Daniel, pero es que además estamos empezando a ver que el ICO, que financieramente ha sido un instrumento muy válido en un momento determinado, puede ser un arma perniciosa. El afrontar ahora una compañía con un volumen de créditos ICO importante y que quiera abordar, que lo estamos viendo, un proceso de refinanciación porque tiene que reestructurar su deuda, te encuentras con que el pool bancario no quiere abordar una refinanciación porque no quiere perder las garantías ICO. Innovar esos préstamos puede significar que pierdan el aval que tienen del Estado, con lo que te encuentras con que la compañía se ve sin armas porque, y entiendo la postura de las entidades financieras, de no queremos perder esta garantía y hasta ahora ICO no estaba proactiva en ese sentido. Yo en la introducción que os había dicho, dije, estamos en un periodo como de calma chicha, y es que creo que es así, porque se van a producir unos desencadenantes que no sabemos valorar en este momento, pero creo que hay un futuro bastante incierto y preocupante en ese sentido, sin querer ser agorero. Pero instrumentos que han podido ser muy buenos, o ahora se vuelven a reconducir o hay esa proactividad, o nos podemos ver atados de mano. ¿Alguna observación, comentario? Y fue muy breve de poner. Transformado guardado por eso va a la producción. Es posible. Muchas gracias a todos, gracias a ti, particularmente Dani. Creo que está tu campo de conocimiento, que compensar te cuesta trabajo, pero bueno, muchas gracias a todos y esperemos que hayamos podido pues, aclarar un poco el entorno en el que estamos o por lo menos que sea generador de un debate de ideas hacia el futuro o para la toma de decisiones estratégicas. Sí, porque además hay una cosa importante, que es que estos meses, que parece que son meses un tanto perdidos, pueden ser meses perdidos de no actuar, porque en estos cambios legislativos
hay cosas siempre en las reformas buenas y malas de las leyes antiguas y de las leyes nuevas. Y a veces conviene aprovecharse de lo antiguo en lo que sea, porque va a desaparecer. Y no esperar a lo nuevo, no quedarse un poco pues, tirando, porque a veces el tirar puede ser. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.